Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto poder volver a estar con ustedes. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí para hablar de estos temas que nos gustan, que llenan nuestra agenda y que están en la cima de nuestros intereses. Pueden escucharnos a través de Spotify, buscan Amigos TIC y en YouTube también nos encuentran para que vean la edición sin cortes, en video, para que vean precisamente qué extravagancia puede tener un Santiago Pinzón Galán o un Jole Restrepo. Entonces, no se lo pierdan tampoco en YouTube. Precisamente voy a saludar a mis amigos. Hoy no estamos completos, nos falta Emilia Falcao Restrepo, en compromisos académicos. Mauricio Jaramillo Marín también se ha excusado. Pero saludamos rápidamente a don Jole Restrepo, el punk de la educación en Latinoamérica. Hola Víctor y hola a toda la audiencia. Sí, ¿Desde dónde? puro punk y hackeo a la educación y al mundo digital también un poco. Y hoy estoy gracias por preguntar Víctor, hoy estoy desde Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde normalmente estoy, porque ¿Allá qué hay? allá queda Atelier, Ah, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, queda en la vereda San Jorge, estamos en matrículas abiertas. muy bien. Bueno, y también desde alguno de sus latifundios favoritos, tal vez desde su privilegiado balcón en Monte Carlo o en Abu Dhabi, o tal vez en Cartagena. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí siempre en la provincia, en la región, en la Colombia profunda, en los territorios, haciendo presencia e impulsando el cambio de la transformación digital como debe ser. Algún día conoceré el Colegio del Siglo XXI para el siglo XXI. Esperamos que pues sea un tema de inclusión, que nos inviten a conocerlo, pero ahí estaremos haciendo fila. A mí me gusta mucho Santiago, está en la Colombia Profunda, o el Hotel Santa Clara, Sí, Cartagena. Esa es la Colombia Colo- Profunda la de Colombia profunda se Santiago. mete 4 metros desde la playa de las Américas Son al interpretaciones, mar. esa es la gracia de la vida. La Colombia profunda. Muy bien. Bueno, muy Pues bien, hay mucha don gente Santiago. profunda, todavía hay un resto de gente dormida, entonces hay Colombia profunda. Bueno, muy bien. Y quien les saluda, Víctor Solano, desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América. Pero, don Santiago, ¿por qué no nos presenta al invitado de hoy? Claro que sí. Tenemos a alguien que, pues, voy a dar una pista, le gusta el mate, es sociólogo, especializado en investigaciones y mediciones globales sobre datos para el bien público y la inteligencia artificial responsable. Ahí ya di unas pistas, por lo menos de la zona. Fue líder de investigación y datos en el Global Data Barometer. Los que están viendo ya la grabación van a darse cuenta quién es. Encabezó todo el tema de la estrategia de datos abiertos y periodismo de datos en Properati, si lo dije bien, una plataforma inmobiliaria en línea. Actualmente, este sociólogo está terminando su maestría en Sociología Política Internacional en la Universidad Nacional de 3 de febrero, ahorita hablaremos más de eso, con un enfoque en los desafíos de Big Data y la inteligencia artificial en países del sur global. Para nosotros es una maravilla poder tener la oportunidad de que nos acompañe Nicolás Grossman, que es actualmente el director del proyecto del cual vamos a hablar más con calma, Global Index on Responsible AI. Bienvenido, Nicolás. Un saludo desde la Colombia profunda. Bueno, muchas gracias por la introducción y un saludo para toda la audiencia y para ustedes. Genial. Bueno, te hicimos tomar mate a mitad de la mañana, que yo creo que es algo extraordinario para tus gustos, pero pues eso es culpa de Víctor. A la edad de Víctor hay que despertarlo tarde, porque si él ya se levanta desde las 2 de la mañana, entonces es un cruce ahí de horarios difíciles. Nicolás, bajémoslo por partes. ¿Qué es eso de Responsible AI y qué alcance tiene ese index como para ubicar a la gente? Buenísimo. El Índice Global en Inteligencia Artificial Responsable, traducido, es un índice que tiene alcance hoy en día a nivel geográfico, digamos, a más de 138
países y territorios, es decir, que la escala es casi completa. Y lo que hacemos es analizar evidencia y evaluar esa evidencia con respecto a la inteligencia artificial responsable, con respecto a cuáles son los compromisos y las acciones que cada uno de los ecosistemas de inteligencia artificial responsable en cada país y territorio están llevando adelante. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial responsable? Bueno, estamos hablando del diseño, desarrollo, implementación de estas tecnologías que tengan en cuenta la protección y promoción de derechos humanos en cada una de las etapas de vida de las inteligencias artificiales. No sé si eso resume Sí, un poquito. perfecto. Ahora, en ese contexto, pues está generándose mucha, no sé si la palabra sea completa, pero aceleración en legislación y en regulación. La gente está con una especie, como decimos en Colombia, acelerados porque necesitamos un marco normativo, un framework, alguna cosa así. Esa parte del análisis, o sea, ¿qué están haciendo los países en ese tema? Porque es una discusión de fondo. En el caso de Colombia, ya estamos hablando de 13 proyectos de ley de todos los sabores. En Latinoamérica hemos mapeado alrededor de 200 y países como México tienen 40 y pico. O sea, que uno dice, no es solo Colombia, sino toda la región está hablando de qué vamos a hacer. ¿Ustedes cómo lo ven en esa materia? Eso me parece una muy buena pregunta por distintas cuestiones. Por un lado, sí, me parece que ya hay un acuerdo global en el sentido que la inteligencia artificial viene a traer muchísimas oportunidades para el desarrollo, para aumentar el bienestar, pero al mismo tiempo puede traer ciertos peligros o riesgos para las poblaciones y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí es donde viene esta, quizás se dice, carrera hacia la legislación, que esta legislación generalmente ataca estos dos aspectos, cómo fomentar el desarrollo, ¿no? Para potenciar los lados buenos, pero también resguardando o protegiendo a las poblaciones de los potenciales riesgos de estas tecnologías. Depende de la concepción que se tenga de inteligencia artificial responsable, se pueden abordar los dos. Nosotros en nuestro índice, por una cuestión de foco y de escala, imagínense que hacer una investigación en casi 140 países requiere de una red gigante de investigación y también de acotar los temas. Entonces hemos acotado un poco a lo que es la protección y fomento de derechos y no nos hemos abocado tanto en lo que es el fomento del uso de estas tecnologías, sino como eso ya está sucediendo, nos centramos en lo que es la protección de derechos. Y sí, y la verdad es que también se está viendo que hay un acuerdo, que un pilar importante son las legislaciones, las regulaciones. Sin embargo, por eso decía que tu pregunta era muy, muy atinada, en el Global Index of Responsible AI, nosotros no medimos solo regulaciones, leyes, sino que también nosotros dividimos en lo que llamamos 3 pilares de nuestra metodología, 3 tipos de evidencia. Sí, una de las más importantes son lo que le llamamos los marcos regulatorios, que otorga bastantes puntajes, pero también tenemos lo que llamamos las acciones de gobierno, que por ejemplo, nosotros desagregamos lo que es el concepto de inteligencia artificial responsable en 19 áreas temáticas. Una de esas áreas temáticas puede ser igualdad de género en el contexto de inteligencia artificial. Otra puede ser protección de derechos de los niños. Otra es sesgos y no discriminación. Y en cada una de esas áreas nosotros analizamos la existencia de marcos regulatorios, pero también qué están haciendo los gobiernos, por ejemplo, fomentando buenas prácticas, más allá de los marcos regulatorios, creando espacios participativos para que sector privado, sociedad civil puedan debatir cómo la industria tiene que enfrentar estos desafíos. O sea, que no es un marco regulatorio, sino que es algo más proactivo. Y también estamos analizando qué están haciendo actores no estatales, porque sabemos que para un ecosistema saludable de inteligencia artificial responsable no importa solo lo que hace el gobierno, sino también ponemos foco en qué están haciendo las universidades locales, las empresas privadas locales y las asociaciones de la sociedad civil en torno a cada uno de estos aspectos de la inteligencia artificial responsable. Entonces, para cerrar un poco la pregunta, es cierto, hay muchísima actividad en lo que son intentos de regulación o regulación ya activa, pero también hay otras formas en las cuales se puede aportar a la inteligencia artificial responsable y eso también lo tenemos en cuenta. Nicolás, pues entremos un poco como a los hallazgos y
ayúdenos, por favor, con un mapa del mundo. Precisamente me interesa precisamente con el tema de la protección de esos derechos. Si han encontrado que hay rasgos que identifiquen, por ejemplo, a un continente o a una cultura, si son más conservadores o más liberales con respecto a la inteligencia artificial y precisamente la protección de los derechos, por decir algo, cómo está Europa versus cómo está Estados Unidos y cómo está nuestro vecindario. Bien, buenas preguntas. Tranquilo, Nicolás, que eso pasa con Víctor. Él hace más de una pregunta, pero hace la introducción de que tiene una pregunta. No, buenísimo. No, me estaba anotando ambas preguntas para no olvidarme. Igual después me la pueden repreguntar. Ambas 4 preguntas. Ambas 4. Las 15 que te acaba de hacer, pero dijo que era una. Y que las responda en orden inverso. Exacto. Bien, con respecto a los hallazgos, nosotros después los invito a visitar el sitio, es global-index.ai. La traducción a español está en proceso, así que está en inglés por ahora. Y ahí nosotros lo que primero tratamos de hacer es enfocarnos en hallazgos generales, globales, como una descripción del estado de la inteligencia artificial responsable en el mundo. Y a partir de esos hallazgos, nosotros hacemos, sí, unos insights regionales. Entonces, con respecto a la primera pregunta de los hallazgos, nosotros identificamos 10, voy a nombrar solamente algunos, así no nos detenemos tanto, después podemos profundizar en cualquiera de ellos. Pero sí, uno de los principales hallazgos que encontramos es que gobernanza de la inteligencia artificial no es igual a inteligencia artificial responsable, es decir, que hay muchas regulaciones o aproximaciones a la inteligencia artificial que no tienen en cuenta aspectos clave de inteligencia artificial responsable y protección de derechos. Entonces, eso es como para agregar foco a esta cuestión de la protección de derechos en el contexto de la inteligencia artificial. Luego, uno de los hallazgos que también es importante es que hay ciertos mecanismos que ya se identificaron muy útiles para proteger los derechos humanos en el contexto de inteligencia artificial que están en falta en gran parte del mundo. Por ejemplo, el acceso a contestar decisiones algorítmicas y a recibir resarcimiento en caso de ser necesario. Eso es algo que en ciertas regiones del mundo está, pero en muchísimas no. También lo que son los análisis de impacto, que también son mecanismos muy importantes para proteger a las poblaciones, ya sea los impactos antes, durante o después de la implementación. Bueno, no hay mucho trabajo en torno a eso, muchas disposiciones, y eso hay que fomentarse. Y, por otro lado, también hay un punto que es lo que tiene que ver con las adquisiciones públicas de sistemas de inteligencia artificial, que hay un cierto acuerdo global de que este tipo de adquisiciones por parte de los gobiernos requieren de requisitos y de pasos distintos a otro tipo de adquisiciones, y no hay tanta actividad al respecto. Entonces, esos son como dos grandes hallazgos que tenemos en cuanto a, podría decirse, preocupante. Después tenemos algunos hallazgos interesantes en cuanto a cosas que están funcionando. Y nosotros identificamos dos vectores muy, muy potentes en lo que es la difusión y la adopción de la inteligencia artificial responsable. Uno es la cooperación internacional. Gran parte de los países del mundo están haciendo actividades o tienen legislación al respecto. Muchas veces es en torno a la recomendación de la UNESCO, que fue firmada por más de 190 países, pero también hay muchísimas iniciativas bilaterales, trilaterales, regionales, ¿no? Para generar cooperación entre distintos gobiernos para fomentar la inteligencia artificial responsable. Y por el otro, resaltamos mucho lo que es el rol de la academia, la sociedad civil y el sector privado, ¿no? En algunas áreas donde los estados aún no están trabajando en inteligencia artificial responsable. Entonces, en muchas áreas temáticas, más que nada las que tienen que ver con inclusión y derechos, vemos que hay más evidencia de actores no estatales que el gobiernos nacionales trabajando. Entonces, esos son los dos puntos positivos: cooperación internacional y un ecosistema diverso hacia la inteligencia artificial responsable.
Eso en cuanto a los principales hallazgos. Luego estaba la otra pregunta con respecto a las particularidades regionales. Sí, vemos bastante disparidad en lo que es la inteligencia artificial responsable en las distintas regiones. Acá sí me gustaría como hacer una aclaración metodológica de la investigación, que nosotros cuando diseñamos la estructura y los cuestionarios lo hicimos tratando de ser lo menos prescriptivos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Quizás la mejor forma de afrontar los desafíos de la inteligencia artificial en Latinoamérica no es la misma que en Asia, y no es la misma que en África, y no es la misma que en Europa. Y dentro de estas regiones también las particularidades locales pueden ser distintas y que cada país requiera énfasis o prioridades distintas. Entonces nosotros ideamos una metodología bastante amplia, que no es que prescribimos estrictamente cómo debe cada país afrontar estos desafíos, sino que lo que hacemos es recolectar evidencia de que lo están haciendo. Entonces, hay algunos análisis como, por ejemplo, si algunos países son más liberales o más conservadores, etcétera, que nosotros nos abstenemos de hacer. Pero sí, lo que podemos decir es que hay algunas regiones, como por ejemplo Europa y América del Norte, que están liderando en lo que es regulación y hay mucha evidencia de que están trabajando desde una perspectiva de derechos en lo que es inteligencia artificial responsable, pero también regiones como Asia y Centro y Sudamérica están en etapas iniciando o ya un poquito más avanzadas, depende de la temática, con muy buenos ejemplos, lo mismo que el norte de África y Medio Oriente también están en una etapa interesante, y un poco más relegados sí, en cuanto a los puntajes que vimos, está el continente de África, bastante, en casi todas las áreas temáticas, bastante por detrás. Nicolás, bueno, ahí pusimos la página del reporte. Genial. Y veo que en una parte del informe está la protección de la fuerza laboral. Hablarnos un poco sobre eso, por favor. Bien, de vuelta, me parece muy atinada en este contexto esta pregunta. Es una de las áreas temáticas que nosotros analizamos, el nombre es protección de derechos laborales y derecho al trabajo, que son como dos ámbitos donde del mundo laboral que se está viendo los impactos de la inteligencia artificial. Por un lado, es la utilización de algoritmos dentro de los entornos laborales, que se puede ver mucho en lo que se llaman las plataformas, donde uno de los ejemplos más reconocidos es, bueno, un algoritmo te está dando órdenes. ¿Cuáles son tus derechos ante ese algoritmo y cómo se media la relación entre trabajadores y sus superiores en esas instancias? Eso trae desafíos muy interesantes. Bueno, mismo la definición de trabajador o cuentapropista en distintas ciudades del mundo o países está siendo disputada legalmente, ¿no? En el trabajo de las plataformas. Entonces, desde cuestiones más formales, jurídicas, hasta más prácticas en la cotidianidad del trabajo y la relación con la inteligencia artificial, requieren al menos cierto debate, ¿no? Y cierta protección dentro de los ámbitos laborales. Y por otro lado, el derecho al trabajo, uno de los efectos que se calcula que va a tener la implementación de la inteligencia artificial es el desplazamiento de ciertas tareas, ¿no? Desde los humanos hacia la inteligencia artificial, que eso en ciertos contextos puede afectar el derecho al trabajo de grandes poblaciones. Y decía que la pregunta es muy atinada porque justamente nuestra región de Sudamérica y Centroamérica es una de las regiones donde hay una mayor cantidad de países trabajando en torno a esta problemática. Es una problemática muy particular y que está siendo muy atendida en la región. Muchas veces lo que vemos en esta región, hay muchos debates en los congresos acerca de regulaciones y de leyes sobre trabajo en las plataformas o algoritmos en el lugar de trabajo. Y si no me equivoco, en Colombia hay una que se estaba debatiendo. Si me dan un segundito la busco. Sí, hay un par. En la reforma laboral está el tema de plataformas y hay otras que se están incorporando, sí.
pues a la discusión. Bien, sí, esa misma es la que registramos de la reforma laboral en Colombia, que es una muestra, una evidencia de cómo el país está afrontando en la buena dirección esta temática. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos ahora con una sección muy esperada que la gente ya la identifica como el dato de Santiago, pero el nombre genérico se llama Ojo al Dato, que en esta oportunidad es con Santiago Pinzón Galán. Por primera vez me dan la oportunidad de compartir datos, porque Sí. normalmente es Jole. Ojo al dato. Peter Diamandis, que como ustedes se imaginarán, es bien conocido por sus libros de Abundance y por ser co-creador de Singularity University, compartió un dato interesante. 1 trillón. $1 trillón, para que lo tengan las dimensiones, es lo que se está invirtiendo para renovar y construir toda la infraestructura de data centers en el mundo. Y ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, buena parte corresponde a esa capacidad de infraestructura para hacerlo. Entonces, $1 trillón está a nivel del mundo siendo la inversión, y Colombia, para que sepan, tiene aproximadamente un proyectos de alrededor de $500 millones en inversiones de data center. Entonces, 1 trillón en el mundo, $500 millones en Colombia, la bolita se mueve, eso genera muchos impactos, y para nuestra conversación con Nicolás, pues obviamente habilita la inteligencia artificial. Muchas gracias por invitarme al Ojo al Dato. No, ni más faltaba. Además, con una persona que solo se ahorró el año pasado $1 trillón en su declaración de renta ahí con las maniobras. No, ni más faltaba. Bienvenidísimo, Santiago. Voy a durar 1 trillón de años pagándole a la DIAN, porque esa cuenta que me llegó es muy alta. Está dura, está dura, está dura. A ver, No, está... para que cuando tome la decisión por quién votar, pilas pues, porque es que esas decisiones de impuestos duelen mucho. Nicolás, una pregunta. ¿Hace cuánto existe el Index y por qué, obviamente, pues es una alianza de varias entidades la que lo cofinancian o lo apoyan? ¿Quiénes son y cómo está detrás de eso? Porque eso es parte de una pregunta de transparencia, ¿no? ¿Cómo se construye ese? Creo que inclusive nos vas a compartir eso, y una vez lo contamos. Nicolás va a estar en Colombia 4.0, entonces la gente pues va a tener la oportunidad de oírlo aquí en Colombia. Sí, el Index está en proceso desde hace 2 años porque se llevó toda una serie de consultas con distintas organizaciones de la sociedad civil, académicas, gobiernos a nivel global para armar una metodología justa y representativa para que sea aplicable en todos los lugares. Lanzamos la primera edición del índice en junio de este año, de 2024. Y la idea es en el 2026 está lanzando la próxima edición con actualizaciones. Con respecto a las organizaciones detrás, somos una red de muchas organizaciones, quienes los principales funders, financistas, son el Instituto para Investigación y Desarrollo de Canadá, el IDRC, también la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y de Inglaterra, FCDO. Después lo que tenemos son lo que llamamos los nodos de investigación regional, que son 15 organizaciones, ya sea de la sociedad civil, universidades, think tanks, alrededor del mundo, más que nada el subglobal, que son las instituciones que nosotros nos apoyamos para hacer el trabajo en territorio, ¿no? Que luego nosotros consolidamos y analizamos a nivel global. Entonces, sí, es una iniciativa de muchas alianzas de distinto tipo. Genial. Nicolás, un sociólogo, ¿por qué termina metido en este mundo? O sea, esa relación y esa maestría, además, pues en esa universidad y en esa combinación, como para que nos contestes las 15 preguntas de Víctor en una sola, ¿qué hace un sociólogo metido en este cuento? Buena pregunta. Bueno, lo voy a contestar un poco con mi carrera profesional, un poco cómo fue empezando. Cuando uno estudia sociología en Argentina, generalmente hay 2 caminos, o la academia y la producción académica y la docencia universitaria o en secundarias,
o en lo que llamamos las consultoras de opinión pública o de marca, ¿no? Uno ahí en el sector privado. Empecé en el mundo de las consultoras como muchos de mis colegas y luego, hace ya 10 años, como también tengo formación en periodismo, me volqué en lo que es el periodismo de datos. En un momento que era bastante pionero, no había mucha gente haciéndolo. Entonces, ahí me metí muchísimo en lo que son las tecnologías de manipulación y análisis de datos, en lo que es el sector privado, en startups de la región. Y estuve muchos años trabajando con periodismo de datos y datos abiertos, que era la agenda de ese momento, todavía no estaba en la agenda de inteligencia artificial. Luego, por eso, y luego como que mezclé un poco mis dos trayectorias. Por un lado, la de medición metodológica de mi formación y el trabajo en el sector privado, y también el trabajo en lo que es tecnologías, datos e innovación. Y luego empecé a trabajar en estos proyectos que lo que hacen es medir este tipo de tecnologías. Le sonó la campana, le sonó la campana al periodista. Sí. Nicolás, en el ranking Colombia aparece, ranking general, si estoy viendo bien el informe, aparecemos en el puesto 48. Como casi siempre, estamos en media tabla. Colombia siempre aparece en media tabla entre el 50 y el 70, siempre estamos en todo. País pato. Estamos en 48, ya que estamos como bien en este. Pero contarnos un poco qué determina esa posición de Colombia y en qué deberíamos mejorar como colombianos. Bien. El puesto 48 de 138 es bastante más arriba que la media, es decir, que Colombia está bastante mejor posicionado que la mayoría de casi 100 países en el mundo. Es decir, que no es malo, y en la región está cuarto o quinto. Eso quiere decir que hay cosas que se están haciendo muy bien de avanzada y hay cosas que faltan. Brevemente, cómo se compone el score, que es lo que están viendo ahí, el puntaje. Por un lado está la recolección de datos primaria que hacemos en cada una de las 19 áreas temáticas y en los 3 pilares que les comentaba. Y después nosotros ajustamos ese valor con lo que llamamos fuentes de datos secundarias, es decir, índices preexistentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial responsable no es algo que pueda lograrse en el vacío, sino que nosotros agregamos indicadores, por ejemplo, a la eficiencia del gobierno, la ausencia de corrupción, la libertad de prensa y los actores no estatales para operar en los entornos de la esfera pública. Entonces, estas dos conjunciones hacen al valor final. Entonces, hay cuestiones del ecosistema que todos los países tienen que ir mejorando en cuanto a la eficiencia del gobierno, etcétera. Pero en cuanto a lo que es las áreas temáticas particulares, por ejemplo, acá estoy viendo Colombia y hay varias áreas temáticas donde no hay evidencia. Entonces, por ejemplo, algo muy importante es el trabajo de la diversidad cultural y lingüística en el contexto de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí vemos que no se ha reportado evidencia en Colombia, que no hay mucho trabajo en torno a eso. También, por ejemplo, lo que son las autoridades de supervisión de la competencia. Vemos que en algunos países sí están analizando la situación y el impacto de la inteligencia artificial, no tanto en Colombia. Y, por ejemplo, lo que son las compras públicas. Si bien vemos que en Colombia sí hay marcos que atañen a cómo la administración pública tiene que utilizar la inteligencia artificial y siguiendo qué tipo de principios, no hay procedimientos tan claros de cómo adquirir estas nuevas tecnologías. Solo por nombrar algunas, pero también sí vemos que tienen un corpus, digamos, coherente que hace una estrategia nacional sobre la inteligencia artificial. También tienen algunas disposiciones sobre proporcionalidad y evitar daños. También vemos que tienen disposiciones en cuanto a la transparencia y la explicabilidad. Es decir, que hay un balance. Hay cosas que se están haciendo, que son valoradas y por eso está en una posición
digamos, aceptable en el ranking, pero también hay puntos a cubrir que todavía no hay evidencia y que con empezar a trabajarlos ya podría significar una mejora en las posiciones. Muy interesante. Bueno, otra pregunta que tenemos es, y obviamente un sociólogo puede que se nos vaya una hora en la respuesta, pero ¿qué libros lee, qué le gusta a Nicolás o qué podcast, aparte de Amigos TIC, me imagino porque de ahora en adelante no nos vas a fallar, y más Obvio. que vamos a crecer la audiencia en Argentina. Después de esto, eso va a ser un índice de Amigos TIC en Argentina notorio. Va a subir nuestro índice. Que total, buena idea, ya contratémosla ahí pro bono. Pero ¿qué recomiendas? ¿Qué libros lees? ¿Cuáles tus preferencias sobre este tema? Sobre ¿Qué lo que hay en la quieras. mesa de noche? Eso, ¿qué tiene la mesa de noche? Buena pregunta. Bien, con respecto a estas temáticas, por un lado, estoy suscrito a bastantes newsletters de distintas organizaciones, de distintas regiones que hacen como una curaduría. Hoy en día hay tanta actividad en este tema. Es gigante la cantidad de información a la que uno puede acceder. Entonces está bueno identificar organizaciones, instituciones que uno ve que es interesante o que la mirada que tienen le puede aportar al trabajo de uno. Entonces estoy suscrito a bastantes. Ahora en mi cita de luz justo estoy leyendo el Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, que es como uno de los de las principales referencias para tener una mirada, no sé si la palabra es crítica, pero una mirada holística sobre este fenómeno de la inteligencia artificial y su impacto en lo que es las sociedades. Después estaba terminando de leer algunos libros de Natalia Suazo, que es una investigadora argentina sobre las cuestiones del poder y el Internet. Y bueno, y otros que no me acuerdo, luego lo miramos bien. Y después en cuanto también leo bastante no ficción, digamos, pero no relacionado a inteligencia artificial, sino cuestiones más locales. Chévere, chévere. Don Víctor. Bueno, no, creo que tuvimos hoy un invitado de lujo. Nicolás Grossman, de la Global Index responsable de inteligencia artificial, estuvo invitado acá en Amigos TIC. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, buscan Amigos TIC, y en YouTube como en Caracol, en el canal de Caracol Podcast. Ahí está también todos los episodios de Amigos TIC. Nos vemos y nos oímos la próxima semana, agradeciéndole a Nicolás. Mil y mil gracias. Hasta la próxima. Gracias, Nicolás. Gracias, Muchas gracias a Nicolás. ustedes.